Hola chavos, buenas noches. Este va a ser un video cortito. Es sobre derivación. Primero que nada espero que estén muy bien, que estén siguiendo las reglas de sanidad, que se estén cuidando. Y pues nos vemos en cuanto esto termine para seguir con las clases. Pero bueno, el tema es reglas de derivación. Nosotros ya vimos cómo se deriva desde la forma original. Pero en este caso hay reglas que nos ayudan a que la derivada se obtenga de manera más fácil. Dice: el cálculo de la derivada de una función puede realizarse a partir de un conjunto de reglas fijas de aplicación sistemática. A la hora de derivar una función, se utilizan primero las propiedades generales de la derivación para reducirla a una serie de funciones simples conocidas cuyas derivadas se obtienen directamente a partir de una tabla. Entonces, primero me gustaría que aclaráramos unas cosas. Ya les había comentado que a la hora de derivar, dependiendo del libro, de los ejercicios con los que estemos trabajando, se pueden presentar de diferente forma. Entonces, cuando estemos derivando, nos pueden poner ejercicios como y es igual a 3x, pero sabemos que y es igual a f de x, porque y es la variable dependiente, entonces f de x es función de x. Entonces, cuando veamos y o f de x, quiere decir lo mismo. En este caso, y es igual a 3x y f es igual a 3x. Es exactamente lo mismo. Entonces, cuando nosotros derivemos, lo vamos a poder encontrar de estas formas, como y', f' de x, o como de y respecto de x. Esto se lee derivada de y respecto de x. Entonces, estas tres formas son válidas para expresar la derivada. Por ejemplo, en este caso, la derivada, esta es la función, y es igual a 3x, su derivada es 3. Lo podemos poner como y' es igual a 3, o lo podemos poner como f' de x es igual a 3, o como derivada de y respecto de x es igual a 3. Y cualquiera de las tres formas es válida. Ahora, cuando nos pidan derivar, nos lo pueden poner como deriva y nuestra función deriva y o deriva f de x, y simplemente la vamos a resolver. Por ejemplo, si nos ponen hallar la derivada de y es igual a 3x cuadrada más 2x, entonces lo único que me están diciendo es que derive esto, y lo voy a hacer. Y' es igual a 6x más 2. Pero si me dicen encuentra la derivada pero respecto de x, en este caso ya me están condicionando a que todo va a ser respecto de x. O sea que si yo tuviera algo como y es igual a 3x más 2a, este 2a no lo puedo resolver ni aunque fuera 2a cuadrada ni a2 al cubo, porque me están diciendo que derive respecto de x. Entonces, en este caso, esto si tiene x, la primera parte, 3x, si tiene x, pero esto no. Y al no tener x se vuelve una constante, entonces en este caso la derivada de 3x es 3. Y la derivada de esto que no tiene x se vuelve constante, y la derivada de una constante, lo vamos a ver ahorita, es 0. 3 más 0. Entonces sería y' es igual a 3. Entonces, cuando nos estén condicionando a que vamos a derivar respecto de una variable en específico, todo lo que no tenga esa variable se convierte en constante. ¿Ok? Entonces, aclarado eso, vamos a empezar. Dependiendo del libro o del autor o de los ejercicios con los que estemos trabajando, las van a encontrar como regla 1, regla 2, regla 1.2, pero en teoría son las mismas. Vamos a verlas. Espero que se vean bien. Regla 1. La primera regla es la derivada de una constante.
a la cual nosotros le vamos a llamar k. Entonces, cuando tengamos la derivada de una constante, siempre va a ser igual a 0. En este caso, esta es la fórmula que está encerrada con verde. La derivada de una constante respecto de dx es igual a 0. Ejemplo, la derivada de 5, vamos a poner y' es igual a 0. ¿Por qué? Porque el valor de una constante siempre es el mismo. Entonces, a la hora de derivarlo, su valor va a ser 0. Aquí en este caso nos da f de x es igual a menos 7. Entonces ponemos f' de x es igual a 0, porque la derivada de una constante es 0. Este menos 7 sigue siendo una constante. Este 5 es una constante. Este tercer ejercicio y es igual a 3 cuartos. 3 cuartos también es un número. ¿Por qué? Porque no tiene variable. Entonces, y' va a ser igual a 0. Ese resultado y este resultado. Ahora, en este caso, y es igual a 6a más z. Si nosotros lo derivamos, ponemos la derivada de y respecto de dx. Esto no tiene x y esto no tiene x. Entonces, por lo tanto, se convierten en constantes. Sería 0 más 0. La derivada de esto es igual a 0. A menos que nos pusieran deriva y respecto de a, pues este sí contaría como una función y z se volvería constante. Pero como estamos derivando respecto de x, los dos se vuelven constantes y sería 0 más 0 es igual a 0. Entonces, esa es la primera regla. La derivada de una constante siempre va a ser 0. ¿Cuál es la segunda regla? La derivada de una variable. ¿Cuál es una variable? Puede ser x, puede ser h, puede ser la variable que nos den. Entonces, la derivada de una variable x respecto de ella misma es igual a la unidad. Ojo aquí, donde dice respecto de ella misma. Por ejemplo, en este caso, en verde está la fórmula. La derivada de x respecto de x es igual a 1. Recuerden, siempre tiene que ser respecto de la misma variable, porque si no se convierte en constante. Por ejemplo, suponiendo que aquí nos dijeran la derivada de y respecto de dx y este es u. Entonces la derivada de u no tiene x y se convierte en una constante y sería 0. Pero si en este caso, por ejemplo, f de x es igual a t, nos piden la derivada de y respecto de esta variable, respecto de t, entonces ahora esta sí tiene t. Y la derivada de una variable respecto de ella misma, o sea, la derivada de la variable t respecto de t va a ser 1. Entonces, si yo pongo y es igual a x y estoy derivando respecto de x, va a ser y' es igual a 1. En este caso, y es igual a x. Si yo derivo derivada de y respecto de x, obviamente va a ser 1. Pero si yo, por ejemplo, derivara y respecto de otra letra, por ejemplo, a, aquí no hay a, esto es una x y sería 0. Pero respecto de x sí es 1. Ahora, ¿qué otra regla tenemos? La regla 2 nos dice la derivada de un múltiplo constante k de la función de identidad y es igual a x es la constante k. Por ejemplo, en este caso, la derivada de 3x va a ser 3. Obviamente, siempre y cuando estemos derivando respecto de x. Entonces, y' es igual a 3. ¿Por qué? Es muy sencillo. Porque sabemos que la derivada de x, si lo pongo así, es 1. Entonces es 1 por 3, 3. Igual aquí, la derivada de 3 quintos respecto de x va a ser y' es igual a 3 quintos. Esta es la fórmula. Derivada de k por x respecto de x va a ser k. Entonces aquí la derivada de 4x sería y' es igual a menos 4. Siempre la derivada de una constante por x va a ser
la constante. Regla número 3. La derivada de una función de potencia es igual al producto del exponente n por x con el exponente disminuido en una unidad. Suena difícil. Aquí está la fórmula. La derivada de x a la n siempre va a ser n por x y el exponente es a la n menos 1. En este caso tenemos y es igual a x a la 4. El exponente es 4. ¿Quién es n? 4. Entonces, aquí aunque no parezca, hay un número, hay un 1. Entonces es 4 por 1. Vamos a poner y' es igual a 4 por 1. 4. X. Y este va a ser 4 menos 1. Va a ser 3. Y' es igual a 4x a la 3. Igual aquí está y es igual a x a la 7. Sencillo, sería y' es igual a 7x a la 6. 7 por 1, 7. Y 7 menos 1 es 6. En este es lo mismo. Y' es igual a 4 quintos por 1, pues 4 quintos. De x a la 4 quintos menos 1. Pero yo sé que en 1 tengo 5 quintos. Entonces y' es igual a 4 quintos de x a la 4 quintos menos 5 quintos. Va a ser igual a y es igual a 4 quintos de x a la menos 1 quinto. ¿Ok? Entonces, más adelante vamos a ver qué pasa cuando tenemos un exponente negativo. Por lo mientras, nos basta con dejarlo así. Entonces, siempre la derivada de x a la n va a ser n por x y el exponente lo único que hacemos es restarle 1. Ahora, la regla 4. Cuando convertimos f de x en u, se expresa como dy sobre, derivada de y respecto de x es igual a derivada de ku sobre dx igual a la constante por la derivada de u. Esta la vamos a dejar para el siguiente porque necesitan aprender otras dos para poder llegar a esta. Un caso que se va a repetir mucho es la derivada de x a la n, pero cuando tiene un número antes, o sea, una constante. Entonces, le vamos a llamar regla 4a y es muy sencilla. La única diferencia es que ahora en vez de multiplicar por 1, vamos a multiplicar por la constante que le precede. En este caso, y' sería igual a 5 por 3, 15. 5 por 3, 15. Y de igual forma, el exponente lo vamos a disminuir en una unidad. Sería x, 5 menos 1, 4. Y listo, ahí termina. En este caso, y' es igual a 3 por 8, 24. X, 3 menos 1, 2. Ahora aquí, y' es igual a 3 por 4, 12. X a la 3 menos 1, 2. Y donde se nos puede complicar un poquito es cuando el exponente es una fracción o cuando la constante es una fracción. Pero no es nada difícil. Y es igual a 5 por 2 tercios. Lo podemos poner 2 tercios por 5. Sabemos que el 5 tiene un 1 abajo. De x a la 5 menos 1, 4. Y simplemente resolvemos esta multiplicación de fracciones. 2 por 5, 10. 3 por 1, 3. X a la 4. Y' es igual a 10 tercios de x a la cuarta. Ok, y con esta última regla vamos a dejar el video hasta aquí para poder empezar a hacer los primeros ejercicios. Es la regla número 5. La derivada de un polinomio. Y nos dice que la derivada de un polinomio es la suma o resta de la derivada de todos sus términos. Es súper sencillo.
En este caso tenemos y es igual a 2x al cubo más x más 5x menos 3. Y lo único que tenemos que hacer es la derivada de este más o menos la derivada de este más o menos la derivada de este y más o menos la derivada de este. Lo único que tenemos que hacer es respetar los signos. Vamos a poner y' es igual a 3 por 2, esta es la regla 4, 6x y 3 menos 1, 2. ¿Qué signo sigue? Más. Y quedamos que la derivada de x siempre es 1, más la derivada de 5x, quedamos que la derivada de una constante por x es la constante, y la derivada de una constante en este caso es 0, menos 0. Y podemos reducir. Y' es igual a 6x cuadrada, 5 más 1 6, menos 0, 6. Ese es el resultado de esta. En la de aquí abajo sería y' es igual a la regla 4a, 2 por 3 son 6, x, 2 menos 1 es 1, el 1 no se pone, en este caso se lo voy a poner nada más para seguir el ejercicio, menos, quedamos que la derivada de una constante por x es la constante, menos 6, y en este caso, como estamos derivando respecto de x, o sea, derivada de y respecto de x, este 3a no tiene x, se vuelve una constante, y lo dejo tal cual. Entonces, estas son las primeras reglas que necesitan. La de u todavía no la vamos a ver, la vamos a ver en la segunda parte de los ejercicios. Espero que haya quedado lo más claro posible. En la liga de YouTube que les había puesto para los videos vienen diferentes ejercicios. Les voy a dejar unos ejercicios muy sencillos para que puedan practicar esto. Y el día jueves les subo el video de la regla de derivación que sigue, que es la regla de la cadena, encontrar u, como en el ejercicio que dejamos pendiente. Por lo mientras, practiquen con estos. Por favor, cuídense mucho, sigan las indicaciones de sanidad y nos vemos pronto.